La desaparición de un hijo o hija es la pesadilla que cualquier padre quiere evitar. Hoy les hablaré sobre un caso muy particular que pese a los 50 años que han pasado desde la desaparición de April Fab no han servido para aliviar el dolor de la comunidad donde vivía, ni esperaba encontrar una respuesta que pusiera fin al caso. El sol brillaba en el cielo cuando April, de 13 años, se montó en su bicicleta un 8 de abril de 1969. Eran las vacaciones de Pascua, y la niña había planeado andar por unos 3 kilómetros desde su casa en Mitton, un pequeño caserío de Norfolk, en el sureste de Reino Unido, para darle a su cuñado 10 cigarrillos como regalo de cumpleaños. Pero, April nunca llegó a destino. Alrededor de las 2:15 p.m., su bicicleta azul y blanca fue vista tirada en un campo cerca de Mitton, por 2 trabajadores de Ordnance Survey. Un automovilista que pasaba más tarde lo llevó a una estación de policía de Cromer. La policía inició el mayor operativo de búsqueda que se había hecho hasta ese entonces en el país. Desde su desaparición, la policía visitó 400 casas, llevó a cabo cientos de entrevistas, tomó cerca de 2000 declaraciones y dedicó innumerables horas al caso que nunca llegó a una conclusión. El detective retirado Maurice Morson heredó el caso en 1983, y desde entonces escribió un libro sobre ello. Para la gente de esa época considera que el rostro de April Fab es familiar. La más joven de las 3 hijas de Ernest y Olive Fab vivía junto a sus padres. Sus 2 hermanas, Pamela y Diane, ya se habían marchado. April era tímida y adoraba a los animales, sobre todo a su terrier Trudy. Le interesaban las cosas típicas de las jóvenes de su edad de la época. Le gustaba coleccionar estampillas, bordar y ver el popular programa de música Top of the Pops. Las paredes de su habitación estaban decoradas con láminas de su banda favorita, Amen Corner. Las imágenes permanecieron allí mucho tiempo después de su desaparición. Sus padres no se atrevían a tocarlas con la esperanza de que, algún día, la niña regresara. La primera señal de que algo estaba mal fue cuando cayó la noche el martes 8 de abril, y la niña aún no había vuelto a la casa. A las 22 horas, después de enterarse de que nadie la había visto en todo el día, sus padres dieron la alarma. Para ese entonces, sin que ellos supieran, un motorista había encontrado tirada la bicicleta de la joven y la había llevado a una estación de policía local. El descubrimiento se sumó a los temores iniciales de la policía de que la niña no había simplemente desaparecido. Al día siguiente, se convocó al detective de más alto rango de Norfolk para ayudar en la investigación. Reginald Lester sospechó inmediatamente que April pudo haber sido secuestrada. Sería un caso que lo perseguiría hasta su muerte, 48 años después. La investigación que lideró fue la más grande en la historia de la policía del condado. El primer día involucró a 40 oficiales y a todos los perros policía de la zona. Se hicieron también rastreos desde el aire, en helicópteros militares y se establecieron contactos con familiares lejanos. Se distribuyeron descripciones de la niña de cabello castaño claro y ojos azules, y de 1,62 metros de altura. Su familia se aferraba a la esperanza de que su desaparición tuviese una explicación inocente. El jueves, se sumaron residentes de la zona para ayudar a buscar a la niña que la mayoría conocía. Fue un día donde se encontraron numerosas claves. Se descubrió un pañuelo ensangrentado bordado con la letra A. Reportes mencionaron una camioneta cerca de la zona el martes por la tarde pasando a toda velocidad. Pasajeros hablaron de una adolescente a la que vieron subir a un tren con destino a Norwich, otra ciudad del condado. Posteriormente la búsqueda se intensificó. La buscaron en los lagos. Se distribuyeron fotos de la niña en las estaciones de tren, y se hicieron averiguaciones en cafés y hoteles. Para el viernes, 3 días después de que fuera vista por última vez, sus padres hicieron un llamado en la prensa dirigido a ella pidiéndole que regresara. Se negaban a cerrar con la llave la puerta de entrada de la casa por si volvía, y dejaban por si acaso la luz del porche encendida. Con toda la información disponible, la policía hizo una secuencia temporal de sus movimientos. Muchos rumores hablan que cuando April se marchó de su casa para ir a la de su hermana Pamela, vio a 2 de sus amigos jugando con un burro en un campo. Se detuvo a acariciar al burro, y luego siguió su camino. El último que vio a la niña fue el conductor de una Land Rover, que pasó en la dirección contraria. Cuando ella dejaba el caserío a las 14:06 horas, 9 minutos más tarde, la bicicleta de April fue vista a la distancia en un campo por 3 trabajadores. La habían lanzado al costado del camino por el que ella había andado. Lo que ocurrió en esos pocos minutos guarda el secreto de lo que le pasó a la joven. Con el paso del tiempo, dejaron de aparecer pistas. En todo ese tiempo se formularon diversas teorías.
El pañuelo, por ejemplo, había sido usado por una mujer para limpiar una herida en la rodilla de su hijo. Y, la teoría de que se había escapado, se dejó de lado. Otra fue que April fue secuestrada bien por alguien lejano a ella, que pasaba por allí en aquel momento, o bien por alguien cercano a quien conocía. También se siguió la pista de un Mini rojo y de una furgoneta gris, que fueron vistas en la zona y nunca pudieron ser identificadas y que probablemente algo más sabían de la niña. Continuando. Los domingos por la mañana, se hacía un rezo en la iglesia por la familia de April y las empresas locales contribuyeron con dinero, para ofrecer una recompensa a quien pudiera aportar información sobre la niña. Pero las buenas intenciones no sirvieron para esconder la falta de progreso. Desde un principio, estaba claro que la habían secuestrado, sin avances y con muy pocas pistas. El interés por el caso pronto se perdió. La carrera de Cole lo llevó a viajar por el mundo, pero nunca se olvidó de la historia. Un cataclismo cayó sobre esta comunidad, que no sabía qué hacer, dice. Pero son los pequeños detalles los que son más dolorosos. Sus patéticas posesiones. En su bolso tenía 10 cigarrillos para su cuñado, 5 peniques, y un pañuelo. Estos objetos aún están guardados como evidencia en la estación de policía de Norfolk. La bicicleta ya no está. Fue sacada de allí hace años a pedido de su madre. Estas pertenencias son responsabilidad de Andy Gay, el detective a cargo de casos sin resolver de la zona, que se sabe el historial de April de memoria. Gay cree que la niña fue secuestrada por alguien que pasaba por el pueblo, o por una persona local que no le dieron mucha importancia. Él espera que en la comunidad local haya información que permita resolver el caso. Hoy día, la policía tiene formas de leer automáticamente las placas de los autos y registros de teléfonos móviles. La idea de que alguien puede aún presentarse con evidencia crucial ha crecido gracias a la aparición de nuevas pistas en la última década. En 2010, la policía excavó un sitio cerca de Mitton, después de que el dueño de un terreno dijo haber visto una sábana de polietileno negro en el sitio, cerca de la fecha en la que desapareció April. Al año siguiente, informes reportaron que se había visto a un hombre excavar una tumba cerca de la zona, el fin de semana de Pascuas de 1969. Estas pistas son una muestra del interés público en el caso. A pesar de que es uno de los más antiguos de los 59 casos sin resolver de Norfolk, todavía genera nueva información. La gente dibuja mapas, diciendo dónde está April. A menudo hablan que tuvieron un sueño, que conocen a alguien que conoce a alguien, o tienen una teoría que creen que no se ha explorado. Es de destacar que un hombre que se convirtió en un posible sospechoso es Robert Black, el notorio asesino en serie escocés que murió en prisión en 2016, cuando cumplía cadena perpetua por el asesinato de 4 niñas, entre 1981 y 1986. Aunque lo que le pasó a April concuerda con el modus operandi de Black. Él las secuestraba cuando iban de camino a algún lado, la policía nunca halló evidencia que lo vinculase con Norfolk en 1969. Además de que en el momento en que se desvaneció la chica, él trabajaba en Londres y no tenía carnet de conducir. Muchos residentes locales creen que el cuerpo de April fue abandonado en la obra de construcción de la terminal de gas Bacton. Pero la policía dice que buscó minuciosamente en todas las tuberías, y no la encontró. En la puerta de la iglesia a la que asistía April hay una lápida que recuerda su desaparición, financiada con las ganancias del libro sobre el caso publicado por Maurice Morson. Se llena de narcisos para la fecha del aniversario. El padre de April murió en 1998, y su madre en 2013. Sus hermanas, que aún viven en la zona, reciben información de la policía cada vez que dan un nuevo paso. April tendría hoy 64 años. Probablemente sería abuela. Los familiares que aún viven en la zona recuerdan la tristeza de los padres de April, que fallecieron en 1998 y 2013 sin saber qué había sido de su hija. Dicen que April era una chica y creen que habría opuesto resistencia a quien se la llevó, por lo que sostienen que no pudo ser una sola persona. Sin embargo, reconocen que albergan pocas esperanzas de que finalmente se resuelva este misterio. Finalizaré diciendo, si tú, amigo o amiga espectador, ves carteles de personas desaparecidas y en algún momento de tu vida ves a cualquier persona de ese cartel, repórtalo inmediatamente a las autoridades. No lo hagas por el dinero, sino por ver unida a una familia otra vez. Recuerda que detrás de cada cartel hay muchas familias sufriendo por querer saber algo de su ser querido.